Tienes exactamente 3 horas. 3 horas para que el cerebro de alguien que amas, o el tuyo propio, sea salvado o quede destruido para siempre. Hola, soy Héctor Donocchi, y hoy vamos a hablar del tema que más vidas destruye en silencio, el derrame cerebral. El 80% de las personas que lo sufren no saben que están en peligro hasta que ya es demasiado tarde. Pero lo más impactante de todo es esto. La diferencia entre sobrevivir sin secuelas y quedar paralizado de por vida puede ser tan solo cuestión de minutos. En este video vas a aprender el protocolo FAST, vas a entender cómo funciona tu cerebro durante un derrame, y vas a saber exactamente qué hacer cuando el tiempo está corriendo. Quédate hasta el final. Esto puede salvar una vida hoy. Antes de hablar del protocolo, necesitas entender qué está pasando dentro de tu cráneo cuando ocurre un derrame. Tu cerebro consume el 20% de todo el oxígeno de tu cuerpo. Es el órgano más hambriento que tienes. Y es completamente dependiente del flujo constante de sangre. Cuando ese flujo se interrumpe, ya sea porque una arteria se tapona o porque se rompe, las neuronas empiezan a morir. No en horas, no en minutos, en segundos. Cada segundo que pasa sin flujo sanguíneo, el cerebro pierde aproximadamente 1,9 millones de neuronas. Para ponerlo en perspectiva, en apenas 4 minutos de interrupción total, puedes perder más neuronas de las que se pierden en 40 años de envejecimiento normal. Soy Héctor Donocchi, y lo que acabas de escuchar no es exageración, es la neurociencia pura. Existe una confusión enorme sobre los derrames cerebrales, y esa confusión cuesta vidas, porque no todos los derrames son iguales. Hay dos tipos principales, y cada uno tiene una causa diferente. El primero es el derrame isquémico. Ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria del cerebro. Es como taponar una manguera de agua. El 87% de todos los derrames son de este tipo. El segundo es el derrame hemorrágico. Aquí una arteria se rompe y la sangre se derrama directamente sobre el tejido cerebral. Es menos frecuente, pero puede ser más devastador y más rápido. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque el tratamiento es completamente opuesto. Lo que salva a alguien con un derrame isquémico puede matar a alguien con uno hemorrágico. Por eso, y esto es crucial, nunca jamás le des aspirina a alguien si sospechas un derrame. Eso lo explicaré en detalle más adelante. Habrás escuchado la expresión ventana de oro en distintos contextos médicos. En el derrame cerebral, esa ventana existe y es dramáticamente corta. Durante muchos años los médicos hablaron de una ventana de 4,5 horas para administrar el medicamento trombolítico, el que disuelve el coágulo, llamado TPA o alteplasa, pero los estudios más recientes han refinado esa cifra. La ventana óptima es de 3 horas desde el inicio de los síntomas. Dentro de esas 3 horas, si el paciente llega al hospital correcto y recibe el tratamiento adecuado, puede recuperarse completamente. No parcialmente, completamente. Después de las 3 horas, cada minuto que pasa reduce las probabilidades de recuperación sin daño permanente. Y después de las 4,5 horas en la mayoría de los casos, la ventana se cierra. Héctor Donocchi lo dice claramente. El reloj no espera. Tú no puedes esperar. Ahora viene algo que muy poca gente te va a decir, y que es fundamental para entender por qué el derrame cerebral sigue siendo una causa devastadora de muerte y discapacidad. La mayoría de las personas que sufren un derrame no saben que lo están sufriendo. Hay múltiples razones para esto. Primera, los síntomas pueden aparecer de forma gradual y confundirse con cansancio, estrés o una jaqueca fuerte. Segunda, el cerebro afectado por un derrame puede literalmente perder la capacidad de reconocer que algo está mal. A esto se le llama anosognosia. Tercera, existe el factor cultural del «vamos a ver si se me pasa». Este último punto es el más peligroso, porque mientras la persona espera a ver cómo evoluciona, el reloj está corriendo. Las neuronas están muriendo. La ventana se está cerrando. Hoy, con Héctor Donocchi, eso cambia. Existe un sistema tan simple, tan poderoso y tan respaldado por la evidencia científica que puede enseñarse a cualquier persona en 5 minutos y salvar una vida en 10. Se llama el protocolo FAST. Es un acrónimo diseñado para que cualquier persona, sin ningún entrenamiento médico, pueda identificar un derrame cerebral en segundos. F, face, cara. A, arms,
brazos. S, speech, habla. T, time, tiempo. 4 palabras. 4 pruebas. 1 minuto de tu atención puede marcar la diferencia entre que alguien vuelva a caminar o que nunca lo vuelva a hacer. En los próximos minutos vamos a desglosar cada letra una por una. Vamos a ver exactamente cómo aplicarla y vamos a hablar de las señales que la mayoría de la gente pasa por alto. Soy Héctor Donochi y vamos a empezar. La primera letra del protocolo FAST es la F, que corresponde a face, es decir, cara. Durante un derrame cerebral, una de las señales más visibles y consistentes es la asimetría facial. El cerebro controla los músculos del rostro a través de nervios que corren por ambos hemisferios. Cuando uno de esos hemisferios sufre un infarto, los músculos del lado opuesto del cuerpo, incluyendo los de la cara, dejan de responder correctamente. La prueba es extremadamente sencilla. Pídele a la persona que sonría. Una sonrisa normal es simétrica. Si un lado de la boca no sube, si un párpado cuelga, si hay asimetría visible en la expresión facial, esa es una señal de alarma crítica. Importante. No necesitas ser médico para verlo. Lo verás inmediatamente. Es obvio cuando ocurre. Héctor Donochi te pide que practiques esta prueba. Hazla ahora frente al espejo. Así sabrás exactamente qué comparar. La segunda letra es la A, de arms, es decir, brazos. Esta es posiblemente la prueba más poderosa del protocolo FAST porque detecta algo que la persona no puede ocultar aunque quiera. La instrucción es simple. Pídele a la persona que levante ambos brazos al mismo tiempo y que mantenga esa posición durante 10 segundos. Lo que estás buscando es si uno de los brazos comienza a bajar involuntariamente. No porque la persona decida bajarlo, no porque esté cansada, sino porque el cerebro ha perdido la capacidad de enviar la señal correcta a esa extremidad. Esto se llama paresia o hemiplegia, dependiendo de la intensidad. Y es una de las manifestaciones más confiables de un accidente cerebrovascular. También puedes pedirle que apriete tu mano con ambas manos al mismo tiempo. Si un lado tiene significativamente menos fuerza que el otro, es una señal de alerta. Anota esto en tu memoria permanente. La tercera letra, y para muchos la más impactante, es la S de speech, es decir, habla. El lenguaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano. Involucra el área de Broca, el área de Wernicke, y decenas de conexiones neuronales que coordinan comprensión, formulación y producción del habla. Cuando un derrame golpea alguna de estas áreas, el resultado es inmediato y aterrador. La prueba. Pídele a la persona que repita una frase simple. Puede ser, el cielo es azul. O, ¿cómo te llamas? Lo que buscas son estas señales. Habla arrastrada o pastosa, como si estuviera borracha. Palabras incorrectas o sin sentido en mitad de una frase. Incapacidad total para hablar, aunque la persona claramente quiere hacerlo. O lo contrario. Habla fluida pero completamente incomprensible. Esto último se llama afasia de Wernicke, y es especialmente confuso porque el paciente habla con fluidez, pero dice palabras que no tienen relación con lo que intenta comunicar. Héctor Donochi insiste, no ignores este síntoma aunque la persona parezca normal en otros aspectos. Llegamos a la letra más importante de todas, la T de time, es decir, tiempo. Toda la información anterior solo tiene valor si actúas de inmediato. Y cuando digo de inmediato, no estoy hablando de en un rato. Estoy hablando de ahora mismo. Si has identificado cualquiera de las señales anteriores, asimetría facial, brazo que cae, habla alterada, tu única tarea en ese momento es una sola. Llama al número de emergencias. En Argentina, 107 o 911. En México, 911. En España, 112. En Estados Unidos, 911. No esperes a ver si mejora. No le preguntes si quiere ir al médico. No busques síntomas de derrame en Google. No llames a un familiar para consultarle. Llama, ahora mismo. Mientras esperas la ambulancia, Héctor Donochi te dirá exactamente qué hacer y qué no hacer. Eso viene en la siguiente sección. Pero primero, necesitas tener ese número marcado. El protocolo FAST es brillante por su simplicidad. Pero hay señales adicionales de un derrame cerebral que no están incluidas en el acrónimo, y que Héctor Donochi quiere que conozcas hoy.
Primera señal extra. Dolor de cabeza explosivo. Los médicos lo describen como el peor dolor de cabeza de tu vida. No es una migraña normal. Es un dolor que aparece de golpe, como un trueno dentro del cráneo. En muchos casos de derrame hemorrágico, este es el primer síntoma. Segunda señal extra. Pérdida repentina de visión. En un ojo o en los dos. O la visión se divide. La mitad derecha o izquierda de lo que ves desaparece. A esto se le llama hemianopsia. Tercera señal extra. Vértigo súbito y sin causa. Pérdida del equilibrio. Incapacidad para caminar en línea recta. Sensación de que el mundo gira. Cuarta señal extra. Entumecimiento repentino en un lado del cuerpo. La cara, el brazo o la pierna de un solo lado. Cada una de estas señales, sola o combinada, debe tratarse como una emergencia. Aquí hay algo que podría ser la parte más importante de todo este video, y que la mayoría de la gente ignora completamente. Se llama AIT, accidente isquémico transitorio. En inglés lo conocen como TIA, Transient Ischemic Attack, y en el lenguaje popular se le llama mini derrame. El AIT ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe momentáneamente y luego se restaura solo. Los síntomas son exactamente iguales a los de un derrame completo: asimetría facial, debilidad en el brazo, alteración del habla, pero duran minutos y luego desaparecen. Y ahí está el peligro mortal. La persona se siente bien, asume que fue solo un susto, y no hace nada. Los datos son alarmantes. El 15% de las personas que tienen una AIT sufren un derrame cerebral completo dentro de los 3 meses siguientes. Y el riesgo más alto es en las primeras 48 horas. Héctor Donocchi lo dice sin rodeos. Si tuviste síntomas aunque hayan durado solo 2 minutos, ve al hospital hoy. No mañana, hoy. Llamaste al 911. La ambulancia está en camino. ¿Ahora qué? Los próximos minutos son cruciales y lo que hagas, o lo que no hagas, puede determinar la diferencia entre una recuperación completa y un daño permanente. Lo que sí debes hacer: número 1. Mantén a la persona consciente y tranquila. Habla con ella con voz serena. No grites, no la asustes. Número 2. Acuéstala en posición de recuperación. Si está inconsciente o vomitando, gírala de costado para evitar asfixia. Número 3. Afloja ropa ajustada. Corbatas, cinturones, cuello de camisa. Número 4. Anota la hora exacta en que comenzaron los síntomas. Esto es información médica crítica. El médico de urgencias necesita saberlo para calcular si la persona está dentro de la ventana de tratamiento. Número 5. No la dejes sola. Alguien debe estar con ella en todo momento hasta que llegue la ambulancia. Tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Y Héctor Donocchi advierte que estos errores se cometen constantemente, incluso con buenas intenciones. Error número 1. Darle aspirina. Muchas personas saben que la aspirina se da en los infartos cardíacos y asumen que funciona igual en el derrame. Es incorrecto y potencialmente mortal. Si el derrame es hemorrágico, la aspirina puede aumentar el sangrado y acelerar el daño. Error número 2. Darle agua o comida. Durante un derrame, los mecanismos de deglución pueden estar afectados. La persona puede aspirar líquido hacia los pulmones y provocar una neumonía por aspiración. Error número 3. Dejarla dormir para descansar. El sueño no cura el derrame. Cada minuto que pasa sin tratamiento significa más daño neurológico. Error número 4. Esperar a ver si mejora. Ya lo dijimos, pero merece repetición. No hay ver si mejora. Hay ventana de tratamiento. O está abierta o se cierra. Quiero que visualices algo. Cierra los ojos por un momento. Imagina que tu cerebro es una ciudad con millones de edificios, las neuronas, conectados por autopistas, los axones, y alimentados por una red de tuberías, los vasos sanguíneos. Cuando ocurre un derrame, es como si se cortara el suministro de agua en una zona de la ciudad. Los edificios de esa zona empiezan a colapsar. Primero los más débiles, luego todos. Pero a diferencia de una ciudad real, los edificios del cerebro no se pueden reconstruir. Las neuronas muertas no se regeneran. Lo que se pierde para siempre. Ahora bien,
Y esto es la neurociencia más esperanzadora del siglo XXI. El cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse, de crear nuevas rutas, de enseñarle a zonas sanas a hacer el trabajo de las zonas dañadas. Pero esa neuroplasticidad depende de cuánto tejido se conserva. Y eso depende de cuánto tiempo tardaste en actuar. Héctor Donocchi tiene que decírtelo directamente. El tiempo es tuyo. Úsalo bien. Ahora necesito que seas honesto contigo mismo, porque el derrame cerebral no le ocurre solo a los demás. Existen factores de riesgo modificables, los que puedes cambiar, y factores no modificables, los que no puedes cambiar. Factores no modificables. Edad. El riesgo se duplica cada década después de los 55 años. Género. Los hombres tienen mayor riesgo, aunque las mujeres tienen peores resultados cuando lo sufren. Genética. Si tienes familiares directos con derrame cerebral, tu riesgo es mayor. Factores sí modificables. Hipertensión arterial. El factor de riesgo número 1. Silencioso, tratable, pero a menudo ignorado. Tabaquismo. Duplica el riesgo. Diabetes tipo 2. Daña los vasos sanguíneos del cerebro. Fibrilación auricular. Una arritmia cardíaca que genera coágulos que viajan al cerebro. Colesterol elevado. Favorece la arteriosclerosis. Sedentarismo y obesidad. Estrés crónico. Héctor Donocchi pregunta: ¿cuántos de estos factores tienes tú mismo? Merece su propia escena. La hipertensión arterial es responsable de casi el 50% de todos los derrames cerebrales, y es el factor de riesgo más prevenible del mundo. Pero hay un problema enorme. La hipertensión no duele. No tiene síntomas obvios en la mayoría de los casos. Puedes tener la presión por las nubes durante años y sentirte perfectamente bien. Es por eso que la llaman el asesino silencioso. Y sin embargo, la solución es tan accesible que resulta irónica. Mídete la presión regularmente. Si eres mayor de 40 años, al menos una vez por mes. Si tienes factores de riesgo adicionales, semanalmente. Los tensiómetros automáticos de brazo cuestan menos de $20 y están disponibles en cualquier farmacia. Los valores normales son aproximadamente 120-80 milímetros Mesa Jure. Si constantemente ves valores por encima de 140-90, necesitas hablar con tu médico. No la semana que viene. Esta semana. Héctor Donocchi tiene la presión tomada. ¿Y tú? Hay una condición cardíaca que la mayoría de las personas nunca ha escuchado mencionar, pero que es responsable de una enorme proporción de los derrames cerebrales más severos. Se llama fibrilación auricular, o FA. Es un trastorno del ritmo cardíaco donde las aurículas, las cámaras superiores del corazón, no laten de forma coordinada, sino que tiemblan de manera caótica. Como consecuencia, la sangre no fluye correctamente y puede formar coágulos dentro del corazón. Esos coágulos pueden desprenderse, viajar por las arterias y alojarse en una arteria del cerebro. El resultado es un derrame embólico masivo. Lo que hace a la fibrilación auricular particularmente peligrosa es que frecuentemente es asintomática. Muchas personas la tienen sin saberlo durante años. ¿Cómo detectarla? Un electrocardiograma simple, que cualquier médico puede ordenar en minutos, la detecta con precisión. Si tienes más de 60 años, pídele a tu médico que incluya un ECG en tu próxima revisión. Si ya tienes FA diagnosticada y no estás tomando anticoagulantes, habla hoy con tu médico. Existe un mito peligrosísimo que Héctor Donocchi necesita destruir en este momento. Los derrames cerebrales solo les ocurren a los viejos. Es completamente falso. Y es un mito que puede costar la vida a alguien joven que ignora sus síntomas porque, con mi edad, esto no puede ser un derrame. En los últimos 20 años, la incidencia de derrames cerebrales en personas menores de 50 años ha aumentado un 44%. Y las causas incluyen factores que afectan cada vez más a adultos jóvenes. Consumo de cocaína y otras drogas estimulantes elevan bruscamente la presión arterial. Anticonceptivos orales en mujeres que además fuman. Migraña con aura, especialmente en mujeres jóvenes. Disección espontánea de arteria carótida. Puede ocurrir con movimientos bruscos del cuello.
cardiopatías congénitas no diagnosticadas, trastornos de coagulación hereditarios, COVID-19 severo y sus secuelas vasculares. Si eres joven y tienes síntomas del protocolo FAST, no asumas que es otra cosa. Llegaste al hospital. La persona está siendo evaluada. ¿Qué va a pasar ahora? En los primeros minutos, el equipo médico hará esto. Paso 1. Tomografía computarizada. TC, cerebral de urgencia. Este estudio es el primero que se realiza porque permite distinguir entre derrame isquémico y hemorrágico. Es la decisión más importante porque determina el tratamiento. Paso 2. Análisis de sangre urgente. Glucemia, coagulación, función renal. Todo en minutos. Paso 3. Decisión de tratamiento. Si es isquémico y el paciente está dentro de la ventana de tiempo, se administra TPA, alteplasa, por vía intravenosa. Este medicamento disuelve el coágulo. En muchos casos, los síntomas mejoran en minutos ante los ojos del médico. Si el coágulo es grande y está en una arteria principal, puede realizarse una trombectomía mecánica. Un catéter que entra por una arteria de la ingle, llega hasta el cerebro y extrae físicamente el coágulo. Los resultados son espectaculares. Héctor Donochi quiere que sepas, la medicina moderna puede revertir un derrame, pero solo si llegas a tiempo. Hace 20 años, un derrame causado por un coágulo grande en una arteria principal del cerebro era una sentencia casi segura de muerte o de discapacidad permanente. Hoy, existe un procedimiento que los neurólogos llaman coloquialmente la pesca del coágulo, y que es uno de los avances médicos más impresionantes de las últimas décadas. La trombectomía mecánica consiste en introducir un catéter ultradelgado a través de la arteria femoral en la ingle, navegar por los vasos sanguíneos hasta el cerebro y usar un pequeño dispositivo, a veces un stent retriever, a veces aspiración directa, para capturar y extraer el coágulo. El procedimiento dura entre 30 minutos y 2 horas, y en muchos casos, el paciente pasa de estar completamente paralizado a mover el brazo mientras aún está en la sala de procedimientos. No es ciencia ficción. Es medicina real, disponible hoy en muchos hospitales de referencia. Pero hay una condición. La ventana de tiempo para este procedimiento es más generosa, hasta 24 horas en ciertos casos, pero sigue siendo limitada. Héctor Donochi insiste. El tiempo sigue siendo el factor determinante. Sobrevivir al derrame es la primera batalla. La rehabilitación es la segunda, y para muchas personas es la más larga y la más dura. ¿Qué secuelas puede dejar un derrame cerebral? Depende de qué zona del cerebro fue afectada y cuánto tiempo estuvo sin flujo. Posibles consecuencias: hemiplegia o hemiparesia, parálisis o debilidad en un lado del cuerpo, afasia, dificultad para hablar, leer o escribir, disfagia, dificultad para tragar, problemas de memoria y concentración, cambios emocionales y de personalidad, fatiga crónica postictus, dolor neuropático. La buena noticia, y Héctor Donochi la enfatiza con fuerza, es la neuroplasticidad. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de reorganizarse. Con la rehabilitación adecuada, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, zonas sanas del cerebro pueden aprender a hacer el trabajo de las zonas dañadas. La clave es empezar temprano e ir constante. La recuperación puede durar meses o años, pero ocurre. La rehabilitación no la enfrenta solo el paciente, la enfrenta toda la familia. Y Héctor Donochi quiere dirigirse directamente a los familiares y cuidadores. Cuidar a alguien que tuvo un derrame cerebral es uno de los trabajos más demandantes que existen, física, emocional y económicamente. Y muchos cuidadores terminan agotados, deprimidos y sin saber a quién pedir ayuda. Algunas cosas que los cuidadores necesitan saber. Primero, la persona que tuvo el derrame no eligió estar así. La irritabilidad, los cambios emocionales, la frustración que pueden manifestar, son parte del daño neurológico. No es contra ti. Segundo, la rutina y la consistencia son fundamentales para la recuperación. Establecer horarios regulares, repetir ejercicios, mantener la estimulación cognitiva. Tercero, tu salud también importa. Si tú te rompes, no puedes cuidar a nadie. Pide ayuda, busca grupos de apoyo, toma descansos. Cuarto, celebra los pequeños avances, volver a agarrar un vaso, pronunciar una palabra, dar un paso sin apoyo. Esos momentos son victorias enormes.
El amor y la paciencia son parte del tratamiento. Hasta ahora hemos hablado de cómo reaccionar cuando ocurre un derrame, pero la mejor estrategia es que nunca ocurra. La prevención primaria es el conjunto de medidas que reducen el riesgo de tener un primer derrame cerebral. Y la evidencia científica es contundente. La mayoría de los derrames son prevenibles. Medidas de prevención primaria. 1. Controlar la presión arterial. Ya lo dijimos, es el factor de riesgo número 1. Mídela. Trátala si está alta. No lo dejes para después. 2. No fumar. Dejar de fumar reduce el riesgo de derrame a la mitad en apenas 2 años. 3. Actividad física regular. 150 minutos semanales de actividad moderada. Caminar, nadar, andar en bicicleta. No tiene que ser maratón. 4. Dieta mediterránea. Aceite de oliva, frutas, verduras, pescado, legumbres. Reducción de ultraprocesados y sal. 5. Control de la glucemia. Si eres diabético, mantener el azúcar bajo control reduce significativamente el riesgo vascular. 6. Reducir el alcohol. El consumo excesivo aumenta el riesgo de derrame hemorrágico. 7. Chequeos médicos anuales. Presión, glucemia, lípidos, ECG si corresponde. Héctor Donocchi lo dice con claridad. El derrame no viene de la nada. Viene de años de factores no controlados. La relación entre la dieta y el riesgo de derrame cerebral está entre las más documentadas de toda la medicina cardiovascular. Y hay un patrón alimentario que aparece una y otra vez en los estudios como el más protector para el cerebro, la dieta mediterránea. El estudio PREDIMED, realizado en España con más de 7.000 participantes, demostró que seguir una dieta mediterránea reducía el riesgo de ictus hasta en un 30%, con comida, sin pastillas, sin cirugías. ¿Qué incluye este patrón? Aceite de oliva extra virgen como grasa principal, abundantes vegetales y frutas, legumbres varias veces por semana, pescado azul, salmón, sardinas, caballa, al menos 2 veces por semana, frutos secos, nueces, almendras, cereales integrales, poca carne roja, muy poca carne procesada, poco azúcar, muy poca sal. Por el contrario, lo que daña los vasos cerebrales, ultraprocesados, azúcares refinados, grasas trans, exceso de sodio, carnes procesadas. Héctor Donocchi come consciente. Tú también puedes. El cerebro no es solo un órgano que piensa, es un órgano que necesita moverse. El ejercicio físico regular tiene efectos directos y profundamente documentados sobre la salud cerebrovascular. Cuando haces ejercicio, baja la presión arterial de forma crónica. Mejora el perfil lipídico. Reduce la resistencia a la insulina. Disminuye la inflamación sistémica que daña los vasos. Estimula la producción de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que literalmente nutre y protege las neuronas. Mejora la función endotelial, la salud interior de las arterias. ¿Cuánto ejercicio necesitas? La recomendación de la OMS es clara: 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad intensa. Eso es 22 minutos al día. Una caminata, un paseo en bici, un baile en el living de tu casa. No necesitas un gimnasio caro, no necesitas un entrenador, necesitas moverte. Héctor Donocchi camina todos los días, y su cerebro se lo agradece. Existe algo que ocurre en tu cerebro mientras duermes que la mayoría de las personas desconoce completamente y que tiene una relación directa con tu riesgo de derrame. Se llama el sistema linfático. Mientras dormimos, el cerebro activa un sistema de limpieza interno. El líquido cefalorraquídeo fluye entre las neuronas, arrastrando desechos tóxicos que se acumulan durante el día, incluyendo proteínas como la beta-amiloide y otras sustancias que dañan los vasos sanguíneos. Este proceso solo ocurre durante el sueño profundo. Y si el sueño es insuficiente o de mala calidad, el cerebro literalmente no se limpia bien. Las consecuencias a largo plazo incluyen inflamación vascular, deterioro cognitivo y mayor riesgo de eventos cerebrovasculares. Además, la falta de sueño eleva la presión arterial y aumenta los niveles de cortisol e inflamación. ¿Cuánto sueño necesitas? Entre 7 y 9 horas para los adultos. No 5. No 6, 7 a 9. Héctor Donocchi duerme sus 8 horas, no como lujo, como inversión en su cerebro.
Vivimos en la era del estrés crónico. Trabajo, deudas, pantallas, notificaciones, redes sociales. El sistema nervioso moderno nunca descansa. Y eso tiene un precio que el cerebro paga con intereses. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol de forma sostenida. Y el cortisol, en concentraciones cronificadas, es profundamente dañino para el sistema cardiovascular y cerebrovascular. ¿Cómo daña el cortisol al cerebro? Eleva la presión arterial de forma crónica. Promueve la inflamación vascular. Acelera la arteriosclerosis. Reduce la capacidad de reparación endotelial. Altera el ritmo cardíaco. Pero hay más. El estrés también lleva a comportamientos de riesgo secundario. Comer mal, no dormir, fumar, beber alcohol, que amplifican el daño. La gestión del estrés no es un lujo de gurú de autoayuda. Es medicina preventiva real. Herramientas con evidencia. Meditación, respiración diafragmática, ejercicio, tiempo en naturaleza, límites claros con el trabajo. Héctor Donocchi respira. Tú también. El derrame cerebral afecta a hombres y mujeres de forma diferente, y Héctor Donocchi quiere que ambos lo sepan. En hombres, el riesgo es más alto a partir de los 55 años. Los factores clásicos, hipertensión, tabaquismo, diabetes, colesterol, son los principales impulsores. En mujeres, las mujeres tienen en general un riesgo más bajo hasta la menopausia, ya que los estrógenos tienen un efecto protector sobre los vasos. Pero después de la menopausia, el riesgo se iguala, y en algunos grupos supera al de los hombres. Además, las mujeres tienen factores de riesgo específicos. Embarazo y puerperio. La trombosis venosa cerebral es una causa importante de derrame en este periodo. Anticonceptivos orales, plus tabaquismo. Combinación de riesgo muy elevado. Preeclampsia. Una historia de preeclampsia durante el embarazo duplica el riesgo de derrame en la vida adulta. Migraña con aura. Más prevalente en mujeres y asociada a mayor riesgo cerebrovascular. Y hay algo más. Las mujeres tienden a tardar más en pedir ayuda cuando tienen síntomas, lo que las coloca fuera de la ventana de tratamiento con mayor frecuencia. Uno de los mitos más peligrosos sobre el derrame cerebral es creer que se puede sentir cuando viene, que habrá algún aviso claro, un síntoma previo que dé tiempo de prepararse. La realidad, que Héctor Donocchi presenta con total honestidad, es otra. Los derrames isquémicos, el 87% de los casos, ocurren sin aviso previo. No hay dolor, no hay sensación de que algo va a pasar. Una persona puede estar desayunando, riendo, trabajando, y al minuto siguiente estar incapaz de mover el brazo. La única excepción parcial es el AIT, que ya vimos, donde los síntomas aparecen y desaparecen. Pero incluso el AIT no siempre precede al derrame. En muchos casos, el derrame ocurre sin ningún episodio previo. Esto tiene una implicación directa para la acción. No puedes esperar a que te avise. Debes conocer los síntomas. Debes reconocerlos en el momento. Debes actuar de inmediato. Estamos en el siglo XXI. Y la tecnología está cambiando la detección y la respuesta al derrame cerebral de formas que eran impensables hace 10 años. Smartwatches y wearables, dispositivos como el Apple Watch o el Samsung Galaxy Watch, son capaces de detectar fibrilación auricular mediante electrocardiograma integrado. Múltiples estudios han mostrado que esta función ha permitido identificar FA no diagnosticada en personas que de otra forma no lo habrían sabido, previniendo derrames futuros. Aplicaciones de telemedicina. En varias ciudades del mundo, sistemas de telestroke permiten que un neurólogo especialista evalúe remotamente al paciente en urgencias desde otro hospital, expandiendo el acceso a diagnóstico experto en zonas rurales o con pocos recursos. Inteligencia artificial. Sistemas de IA están siendo validados para analizar tomografías computarizadas en segundos e identificar áreas de tejido salvable con precisión mayor que el ojo humano. En algunos centros ya están operativos. Drones de desfibriladores. Algunos países están testando el envío de equipos de emergencia básicos mediante drones mientras llega la ambulancia. La tecnología no reemplaza al protocolo FAST, lo complementa. Héctor Donocchi está atento a estos avances. Tú también deberías estarlo. Hemos llegado a uno de los momentos más importantes del video, porque toda esta información solo tiene valor si sale de esta pantalla y entra en tu vida real, y eso significa
Hablarlo con las personas que te importan. ¿Cómo hacerlo? Héctor Donochi tiene algunas sugerencias concretas. Con tus padres mayores. No los asustes. Preséntalo como una conversación de cuidado. Quiero asegurarme de que si algún día algo pasa, sabemos qué hacer. Enséñales el protocolo FAST. Practicad juntos la prueba de la sonrisa y los brazos. Con tu pareja. Acuerden que si alguno tiene síntomas sospechosos, el otro actúa sin dudar. Que no va a haber esperemos a ver, que se llama al 911 de inmediato. Con tus hijos adolescentes. Son perfectamente capaces de aprender el FAST. Y pueden ser los primeros en reaccionar si algo le pasa a un adulto en casa. Enséñaselo. Con amigos y compañeros de trabajo. Comparte este video. Envíalo. Pon en el chat familiar. No hay acto más generoso que dar a alguien información que puede salvarle la vida. La cadena de supervivencia empieza con el testigo. Ese testigo puede ser tú. Antes de llegar al cierre, Héctor Donochi responde las preguntas más frecuentes que la gente busca sobre el derrame cerebral. El derrame duele. No necesariamente. El isquémico generalmente no duele. El hemorrágico puede causar un dolor de cabeza explosivo. ¿Se puede tener un derrame y no darse cuenta? Sí. Los infartos silenciosos ocurren en zonas del cerebro donde el daño no produce síntomas obvios inmediatos, pero sí contribuyen al deterioro cognitivo a largo plazo. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse alguien? Varía enormemente, desde semanas hasta años. Depende del tamaño y localización del daño, la velocidad del tratamiento y la intensidad de la rehabilitación. ¿Puede volver a ocurrir? Sí. El riesgo de un segundo derrame es elevado, especialmente en los primeros 90 días. La prevención secundaria, medicación, cambios de estilo de vida, es fundamental. ¿Se pueden tomar aspirinas como prevención? Solo si un médico lo prescribe. La aspirina no está recomendada como prevención primaria en personas sin historia cardiovascular previa, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado. Antes del cierre, Héctor Donochi te da el resumen que debes tener grabado en la memoria para siempre. El protocolo FAST-F. Cara. Hay caída o asimetría en un lado de la cara. Pídele que sonría. A. Brazos. Un brazo cae al levantarlos. Un lado tiene menos fuerza. S. Habla. El habla es arrastrada, confusa o incomprensible. T. Tiempo. Si hay una sola señal, llama al número de emergencias ahora mismo. Lo que no debes hacer, no des aspirina. No des agua ni comida. No lo dejes dormir. No esperes a ver si mejora. Lo que sí debes hacer. Anota la hora exacta de inicio de síntomas. Llama inmediatamente al servicio de emergencias. Mantén a la persona tranquila y en posición de recuperación. No la dejes sola hasta que llegue la ayuda. Llegamos al final, y Héctor Donochi quiere dejarte con algo que va más allá de la información. Cada año, en el mundo, cerca de 15 millones de personas sufren un derrame cerebral. De esas, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan con discapacidad permanente. Una gran parte de esas tragedias podría haberse evitado, o podría haberse limitado, con información, con acción rápida, con alguien que supiera lo que tú sabes ahora. Tú ahora tienes ese conocimiento, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que amas hoy, con tus padres, con tu pareja, con tus amigos. Ponlo en tu estado de WhatsApp, mándalo al grupo familiar. Esa acción, esa simple acción de compartir, puede ser la diferencia entre que alguien llegue a tiempo al hospital o no. El derrame cerebral no perdona la ignorancia, pero tampoco puede contra el conocimiento. Soy Héctor Donochi. Cuida tu cerebro, cuida a los que amas. Si este video te aportó algo valioso, dale like, suscríbete al canal y deja en los comentarios. ¿Conocías el protocolo FAST antes de hoy? Nos vemos en el próximo video.